Buenos días con todos de nuevo. Vamos en esta ocasión a tocar el segundo tema que se me encargó gracias al Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú por esta invitación nuevamente, y vamos a dar detalle a este tema que nos preocupa bastante a todos los profesionales de la salud. Aprovecho la ocasión también para agradecerles a ellos por todo el trabajo que vienen realizando en estos días. Hay personas que estamos en casa, pero también estamos trabajando de otra forma, ¿no? Aportando de alguna otra forma. Y a los que están en campo, en el, en el frente de batalla, por favor, cuídense mucho y esperemos de que esto pase rápidamente. Gracias por todo. Bueno, este tema ahora tiene que ver con el coronavirus que nos viene afectando, pero desde un punto de vista de una revisión del enfoque que hay desde el punto de vista del laboratorio y algunos estudios que han venido publicándose en el mundo, ¿no? La información es diversa. Hay algunas publicaciones que también están por salir aún, ¿no? Voy a compartirles acá mi pantalla. ¿Ven? Ya, ahora sí. Entonces, acá tenemos nuestro tema. Voy a agrandarlo. Listo. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos lo que es el coronavirus. Es un virus RNA. Se divide en 4 géneros: el alfa, beta, gamma y el delta coronavirus, ¿no? Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene un 86.9% de identidad con otros tipos de coronavirus, eh, como el SARS, ¿no? Que han sido ya estudiados en años anteriores. O sea, gracias al estudio, en realidad, de esta información de antiguas epidemias que han habido con coronavirus, es de que tenemos su secuenciamiento en la base de datos, y con esto hemos podido tanto comparar este nuevo coronavirus y eso nos ha servido también para poder hacer las pruebas de diagnóstico rápido. Entonces, a pesar de que hay ciertos parecidos, sobre todo en las clínicas, ¿no? En la forma de presentación con el coronavirus, con los otros coronavirus, tanto con el SARS o el MERS, que fueron, en este caso, enfermedades que pasaron hace años atrás, en Oriente Medio, también a nivel de Europa, que pasó. este, este nuevo coronavirus genéticamente es un poco diferente. Tanto así que va a formar un clado en otro lugar. Es un coronavirus, en este caso, que tiene estos diámetros, según las microfotografías electrónicas que se tienen, 60 a 140 nanómetros. Es bien pequeño desde el punto de vista de la protección con las cuales trabajamos, porque recordemos de que los respiradores N95 tienen 95% de eficiencia, pero para unos poros que tienen 0.3 micras, más o menos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente esto, ¿no? Esta es la comparación filogenética que les mencionaba de dónde está el coronavirus del 2019, ¿no? ¿Y dónde está en realidad? Lo que está aquí en azul pertenece al SARS-CoV, que era la enfermedad que vino de hace más de una década, que apareció en otro lugar. Entonces, esto, digamos, está en esta parte de los clados, ¿no? Ahora, el MERS está en este lado inferior, en el MERV covirus, ¿no? Pero el nuevo coronavirus, con los pocos secuenciamientos que hubieron para esta publicación, por ejemplo, hasta este momento, que fue hace menos de un mes, se tiene de que pertenecen a un clado diferente, ¿no? Filogenéticamente están un poco distanciados de lo que era el SARS y de lo que es el MERS. Sin embargo, hay regiones que sí se parecen y se usan para hacer los PCRs, para identificar todos los tipos de coronavirus parecidos al SARS, ¿no? Que producen SARS, y dentro de ello específicamente buscar el que nos está afectando ahora, ¿no? Aquí les presento una fotografía de este virus tan pequeño y que nos causa tanto daño. La parte izquierda es una microfotografía electrónica
microscopía de transmisión, electrónica de transmisión, que es una coloración negativa. Vemos que esta es la barrita de referencia, que es de 100 nanómetros, y más o menos ese es el tamaño que tiene el coronavirus. Acá vemos las proteínas, ¿no? De la envoltura que asemejan a lo que es la corona, ¿no? Por el cual viene su nombre. Son muy pequeños. La foto B muestra las células epiteliales y el ingreso del coronavirus, ¿no? En estas células epiteliales vemos de que, por ejemplo, aquí hay 3 pequeños virus. Acá la escala es más grande, seguramente para ver el tamaño, compararlo en función a las células. Aquí ya están ingresando y estamos viendo de que se están vacuolizando, ¿no? Están haciendo este ingreso y obviamente adentro de la célula lo que va a hacer es desprender todo su contenido de ácido nucleico, en este caso el RNA, y esto va a hacer una retrotranscripción y va a favorecer su autorreplicación, ¿no? Dentro del hospedero, en este caso. Entonces, esta parte B son las secciones ultra finas de células epiteliales de vías respiratorias humanas, ¿no? Entonces, es bien pequeño, ¿eh? Ingresa a la célula y la va, obviamente, a invadir, ¿no? ¿Qué hay con respecto a los datos epidemiológicos que hay del coronavirus? Seguramente muchos de ustedes ya han observado esto, ¿no? Seguramente ya han observado algunos mapas. Uno muy famoso, muy bien usado, es el de la Universidad Johns Hopkins, en el cual te da una aproximación de cómo vamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a entrar a este enlace. Yo les voy a compartir acá. ¿Dónde estoy? Acá. Eso lo tengo acá. Vamos aquí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos la página que les mencionaba. Tenemos todos los casos. Tenemos, en este caso, en el Perú, 263 casos confirmados. Vamos en esta zona. Tenemos una persona que se ha recuperado y 4 muertos hasta el día de ayer, ¿no? Esperamos el reporte del día de hoy a ver cómo nos va. Entonces, tenemos un dato global también de todos los casos. ¿No? Donde obviamente la mayoría de los casos se encuentran en China, ¿no? Entonces, hasta el día de ayer seguramente tenemos 286.932 casos confirmados, ¿no? O sea, que tienen una prueba de PCR positiva, ¿no? Y que tenemos casi 12.000 muertos hasta la fecha de ayer, ¿no? Obviamente siempre lo va a liderar China por la cantidad que ya trajo de días anteriores, ¿no? Desde el inicio de esta pandemia, ¿no? Y vemos de que en Sudamérica esto está creciendo un poco más, ¿no? Cada día se van dando nuevos casos que corresponden a la curva esperada de esta expansión, ¿no? Por la vía de transmisión. Vamos a regresar al PowerPoint. Listo. Okay. Entonces, esta página que les mostré se va actualizando diariamente, es muy, muy buena para tener unos datos más precisos. Son aportados por los diferentes países, los ministerios de salud, ¿no? Y como dato, miren, sabemos muy bien de que el MERS fue una epidemia muy similar a la que estamos pasando, pero demoró 2.5 años, 2 años y medio, para infectar 1.000 personas, ¿no? Se contuvo en Medio Oriente, ¿no? No se extendió mucho, y eso fue lo más reciente que tuvimos, ¿no? El MERS. El SARS, que sucedió hace tiempo más atrás que el MERS, ¿no? A inicio de la década del 2000, ¿no? En 4 meses infectó a 1.000 personas, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos ahora, para infectar a 1.000 personas, solamente tardó 48 días, ¿no? Pues en Perú tenemos algunos datos que nos da, obviamente,
las direcciones, algunas veces están un poco saturadas y no se actualizan constantemente, pero hay diferentes grupos que están armando diferentes gráficos de ayuda. Y, por ejemplo, acá tenemos un gráfico que nos va a hablar acerca de cómo vamos en los casos de Perú hasta el día de ayer en función a los otros países. ¿Cómo interpretar esta tabla? Esta gráfica, perdón. En el eje X se encuentran los días desde el inicio de la infección de la epidemia, en este caso, en cada país, ¿no? Los días 1, el día 2, el día 3, etcétera. Cómo van los otros países y cómo vamos nosotros. Nosotros hasta ayer estuvimos en el día 16, desde el primer caso que tuvimos, ¿no? Entonces, a comparación de los otros países, eh, podemos decir de que nosotros estamos yendo más alto que otros países en función al día 16. Esto es bien preocupante, ¿no? Y esperemos de que no tengamos que avanzar tan rápidamente como le ha sucedido a los otros países. Por eso las medidas de prevención deberíamos de tenerlas presentes y recomendar a todos a los que tenemos alrededor, ¿no? Es muy importante. Eso es lo que preocupa a todo el grupo de salud, obviamente. Y obviamente para ustedes, colegas que están en el frente de batalla, la carga laboral que van a tener, si es que esto no se contiene en realidad, nos va a sobrepasar probablemente, ¿no? Entonces, solamente nos queda tener las precauciones del caso, ¿no? Esperemos que la medida logre hacer de que esto no avance demasiado. Bueno, hablando acerca ya del virus en sí, eh, hay informaciones, pero son informaciones más o menos que son en comparación a los otros coronavirus que hemos tenido. Son aproximaciones. Por ejemplo, tenemos cómo es que hay esta interacción del receptor de nosotros, de nuestras células, con el virus. Pues en esta fotito tenemos al coronavirus, con todas sus proteínas de envoltura, la nucleocápside, etcétera, y de que va a necesitar un receptor dentro de las células que sobre todo se expresan a nivel células epiteliales del aparato del tracto superior o inferior, ¿no? Entonces, en ellas va a haber una adhesión, ¿no? Se va a unir al receptor AC2, ¿no? Este es un receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Y normalmente está expresada en las células, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de tratamientos, esto lo vamos a ver en el siguiente tab, tienen mayor expresión de este tipo de receptores. Entonces, una vez que esto es, digamos, hay este attachment, se une, el virus va a ingresar, así como vimos en la microfotografía electrónica, ¿no? Aquí ingresa y una vez adentro va a empezar a replicarse y va a destruir a la célula, ¿no? ¿Qué más? Se expresa en células epiteliales de pulmón, como les dije, en intestino, en riñón y vasos sanguíneos, ¿no? En varios lugares. Entonces, el incremento. Entonces tenemos, por ejemplo, que se ha reportado de que hay incremento del AC2 de este receptor en los casos de diabetes, tanto 1 como 2, ¿no? Quienes son tratados con los inhibidores de la angiotensina, ¿no? De la enzima convertidora, angiotensina. Y los ARBs, que son bloqueadores del receptor de angiotensina 2 tipo 1. Entonces, estos tipos de medicamentos también no solamente lo usan los pacientes con diabetes, sino también los pacientes que son tratados para la hipertensión. Por eso es de que hay algunas comunicaciones que están circulando en el cual dicen de que el tomar estos tipos de medicamentos, por ejemplo, acá están todos por ejemplo, los medicamentos similares a los sartán, ¿no? Que uno está tomando, podría, digamos, facilitar el ingreso del virus porque estaría haciendo de que al final se sobreexprese este receptor y facilitando la entrada. Sin embargo, a pesar de eso, es una hipótesis todavía porque no hay una evidencia concluyente sobre eso. Son observaciones y hay hipótesis porque se ve de que si este es el receptor y se une para otros coronavirus, probablemente para este coronavirus también logre funcionar de la misma forma y al sobreexpresarse podría facilitar este ingreso. Esto necesita mayores estudios que están realizándose y seguramente hoy o mañana o en estos días van a salir varias publicaciones al respecto, ¿no? Esta información es reciente. Todo lo que estoy presentando acá son informaciones recientes, ¿no?
O sea, me refiero a una semana, máximo 2 semanas de duración. Entonces, todavía no hay tampoco una guía que haya salido o se haya actualizado, o se hayan dado observaciones sobre que tomar estos medicamentos pueda facilitar el ingreso, ¿no? No son concluyentes, no hay una evidencia fuerte sobre ello aún, ¿no? Entonces, algunas personas por precaución están evitando tomar esto, lo cual todavía no tiene ningún sustento, pero no sabemos si es que lo puede ser o no. Bueno, con respecto al trabajo en laboratorio, en los diferentes laboratorios que tenemos en el Perú, sabemos muy bien cómo trabajamos, bajo qué condiciones tenemos, y esto no va a cambiar de un día a otro, obviamente, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el trabajo del laboratorio para este nuevo virus? ¿Cuál es el tipo de nivel de bioseguridad que debemos de tener? ¿No? Entonces, según la OMS dice que para diagnósticos no propagativos, tipo las PCRs, el secuenciamiento, ¿no? Trabajar con sangre, orina, debemos de tener instalaciones y un nivel de protección como para trabajar en un nivel de bioseguridad tipo 2. O sea, mínimo un nivel de bioseguridad tipo 2. Sin embargo, si es que ya vas a trabajar directamente con el virus, ya sea cultivándolo, aislándolo o haciendo algunos otros ensayos, ya debes de contar con una instalación que tenga protección para un nivel de bioseguridad tipo 3. Son muy pocos laboratorios que tienen este tipo de procedimiento. No sé si actualmente estamos cultivando este virus, seguramente la gente que trabaja en instituciones especializadas eh, en algún día de estos va a dar detalle en las redes seguramente, o dando a conocer en algunas entrevistas, que sería interesante escucharlos también. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones para la colecta de muestras? Eh, por ejemplo, esto es de información del MINSA, que dice, ¿no? Debemos de tomar muestras de tracto respiratorio superior e inferior. Y dentro del tracto respiratorio superior tenemos muestras nasofaringias y orofaringias. Vamos a ver en unos cortos videos cómo se colectan estas muestras. Seguramente ustedes ya han sido entrenados para ese tipo de muestras, pero hay que entender muy bien cómo son colectadas. El tracto respiratorio inferior, que puede ser esputo, detectado también esputo, en aspirado endotraqueal o lavado bronquioalveolar. En algunos casos se estaba ensayando otros tipos de muestras, como orinas, sangre, también heces. Se ha encontrado, ¿no? En algunas ocasiones el ADN se ha detectado amplificación, ¿no? Del ácido nucleico de este virus. En pacientes que tienen ya ventilación mecánica, que ahora son pocos por ahora, puede ser que solamente puedas colectar el tracto respiratorio inferior, ¿no? Siempre se va a recomendar usar los hisopos virales porque esta es una prueba molecular. Si usas un hisopo de algodón, obviamente se va a inhibir, se va a adherir el ADN ahí y no vas a poder tener una amplificación o se va a inhibir la reacción. No, no hay que usar algodón ni alginato de calcio. Y hay que usar medios de transporte virales. No tengo información acerca de transporte de hisopos secos. Lo que se está usando son transportes líquidos, ¿no? Medios líquidos de transporte. Lo que sí es evitar tomar muestra de las fosas nasales, o sea, una nasofaringia no es tomar una muestra de la nariz y no es introducir todo el hisopo, lo vamos a ver en un momento. O cuando se colectan las muestras orofaringias, no tomar las muestras de las amígdalas y tampoco tomar la lengua, ¿no? O sea, obviamente porque la lengua tiene un montón de bacterias y ADN que podría interferir, no lo sabemos aún con claridad. Mejor es evitar el contacto con la lengua. Las muestras del tracto respiratorio inferior tienen mayor chance de positividad que las del tracto respiratorio superior. Estas son publicaciones recientes que están indicando esa recomendación, ¿no? Y obviamente, por favor, usen las medidas de bioseguridad correspondientes. Tomen todas las medidas posibles para hacer esta colecta de muestras. ¿Cómo hacemos con el tracto respiratorio bajo? Si es un lavado bronquialveolar o aspirado traqueal, se van a colectar entre 2 a 3 mililitros en un tubo estéril. En el esputo es lo mismo, como si fuera una colección para tuberculosis. Y en el tracto respiratorio alto tenemos estas dos muestras, ¿no? Nasofaringia y orofaringio, que es lo que vemos en la televisión comúnmente. Vamos a ver cómo es que se hace este tipo de colecta de muestras. Les voy a compartir esto.
esta pantalla del YouTube. Y acá estamos. Swab package. Voy a bajarle el volumen. Entonces tenemos acá la muestra que es introducida dentro de la fosa nasal, pero la idea es hacer un nasofaringeo, ¿no? Introducirlo directamente, ¿no? Casi con un ángulo de 90 grados, ¿no? Hasta la parte de la nasofaringe. Y ahí rotar el hisopo, ¿no? Obviamente va a incomodar al paciente, y luego retirarlos. E introducirlos con bastante cuidado de no tocar la punta de esa muestra con los guantes o alguna otra zona, y quebrar esa partecita y guardarlo. Obviamente luego viene la rotulación respectiva y el transporte en un medio adecuado, ¿no? A 4 grados, etc., ¿no? Todo como cualquier tipo de muestra. En el caso, no sé si estoy... Ok, sí está acá. En el caso de la muestra orofaringia, ya no es nasofaringia. A ver, esto es... Bueno, en este caso es una muestra autocolectada, pero sirve bastante de ejemplo, que en este caso el profesional lo que va a hacer es observar, ¿no?, la zona de la orofaringe, y con un bajalenguas de preferencia debe de evitar de que se tenga contacto con la lengua, y la orofaringe es la parte posterior, aquí, ¿cierto? No hay que tocar la úvula y tampoco la zona de las amígdalas. Y el hisopo se va a introducir en la boca. Esta es la zona que debemos de colectar la muestra, zona que está en rojito, ¿no? Y una vez que ingresa el hisopo especial, simplemente se rota, ¿no? Unas veces se rota para tener la mayor cantidad de muestras disponible, y esto se va a llevar a su tubito de transporte, ¿no? Lo retiramos con cuidado de no tocar la lengua ni otras zonas, y lo guardamos en su tubo de transporte, que va a tener un medio de transporte especial, ¿no? Quebramos el manguito del hisopo con bastante cuidado, ¿no? Y lo tapamos cuidadosamente. Evitar que siempre, esa es una buena recomendación, que nunca toquemos el hisopo con los guantes u otra zona. ¿Por qué? No solamente porque te vas a contaminar, sino porque en realidad lo que va a pasar es de que puedes inhibir o contaminar a la muestra, ¿no? Eso es lo importante. Porque si tú ya has tocado con tu guante alguna otra muestra o algunas personas o la mesa o la superficie, esa positividad la podrías transferir al hisopo sin querer. Y eso podría dar un falso positivo. Entonces hay que no tener contacto. Y si tienes contacto, elimina el hisopo y vuelve a colectar la muestra. Ok, ¿cómo almacenamos estas muestras colectadas? Las vas a transportar entre 2 a 8 grados. El CDC dice hasta 72 horas, ¿no? Pero acá en Perú tenemos 24 horas, ¿no? Tienes 24 horas para transportarlas al INES. Si hay demoras, el CDC también recomienda de que lo congeles. Bueno, entrando ya a la parte de laboratorio, ¿cómo se detecta este RNA, ¿no?, del SARS-CoV-2? Primero hay que tener una idea de cómo es la estructura del genoma de este nuevo virus, y qué se conoce de sus predecesores más cercanos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una secuencia de referencia que es para el SARS-CoV, ¿no? O sea, para una secuencia, digamos, común de un coronavirus. Y la primera de acá, que aparece en la primera fila, es una muestra secuenciada que fue en el centro del origen de la pandemia, ¿no? En Wuhan, desde un paciente. Entonces tenemos de que hay regiones como los ORFs 1A, 1B, ¿no? Una región S, E, M y N. La N es la nucleocápside, ¿no? La E también forma parte de otra proteína. Y vemos de que muchos de los PCRs que se están usando se enfocan en la región ORF1AB, aquí. Son primers que están, el forward, el reverse y la sonda, están enfocadas en este grupo, en esta zona. Y en el gen E también hay muchas metodologías que están trabajando la parte molecular para amplificar esta zona. Más o menos van en esta región del genoma. El genoma más o menos tiene unos 30.000 pares de bases, ¿no? Es regular. Y en el gen N también tenemos otra región, ¿no? Una región amplia donde se amplifica esta zona. Entonces, los productos de amplificación generalmente son cortos, ¿no? 100 bases, ¿no? Entonces,
Muchas de las metodologías que vamos a ver al final de esta presentación, tengo un enlace en el cual te va a dar a todas las metodologías disponibles que hay, que los investigadores van subiendo, como para decir, esta PCR lo acabo de hacer y acá está la metodología, tengo esta prueba rápida, tengo esta prueba de ELISA. Entonces, hay enlaces para todos los fabricantes que están ahorita subiendo su información. Entonces, las moleculares generalmente se están enfocando en estos 3 genes. Este gráfico yo lo he sacado de este autor, que también recientemente ha publicado en junio. Bueno, sí, miren, fue recibido el 21 y aceptado el 22. Esta información tiene que ser así, veloz, ¿no? Es una situación difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice el mismo autor, no? Hay diferentes primers que se han usado. Acá están las secuencias. Este es uno de los pocos autores que te muestra la secuencia de primers. El CDC también tiene sus propios primers, su propia metodología, pero no te va a dar la secuencia en sí. Tú le tienes que solicitar, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas referencias de dónde a dónde están extrayendo, ¿no? El primer 1, el primer 2 y en este caso el reverse, ¿no? El gen R. El gen E también tenemos esta secuencia de los nucleótidos y también las sondas que están usando, ¿no? Qué concentraciones tienen, algunas otras características. Entonces, entrando a este link van a tener esta información y más detalles técnicos de la PCR que ellos hicieron. Muchos autores que están modificando las pruebas de PCR usan como referencia el paper de Corman, ¿no? O sea, esa es la base, digamos, sobre la cual trabajar y mejorar u optimizar las pruebas moleculares. El CDC ya obviamente ya aprobó su propia metodología, también seguramente basada en los estudios preliminares, ¿no? Pero mucha de esta información, como ustedes han visto, viene de informaciones de los otros virus relacionados, con lo cual hemos aprendido un montón. Gracias a esa información genética, ¿no? de los genomas, es de que ahora es fácil poder decir sobre qué estamos, con qué estamos lidiando, ¿no? Y ayuda obviamente al diagnóstico, sobre todo. Entonces, en este mismo paper, el autor tuvo muy buena sensibilidad analítica, tuvo 5,2 copias por reacción, ¿no? Tanto para el gen E o el gen RDRP, ¿no? Son datos muy buenos, ¿no? Siempre en las pruebas moleculares lo que se hace es incluir un control interno para saber de que estás amplificando correctamente y no se deba a una contaminación, probablemente. Pues muchos usan el gen, en este caso, hay un gen ribosomal humano que se usa para poder hacer el control interno. La transmisión un ratito. Y ahora sí, volviendo al PPT. Listo, entonces estábamos mencionando de que tuvieron una buena sensibilidad analítica, ¿no? Para esta prueba. ¿Qué es lo que ha hecho el CDC? El CDC también ya lo tiene de forma libre en este enlace que está aquí abajo. Tiene todo el trabajo que ellos han hecho para mencionar qué regiones están amplificando, cuáles son los primers que usan y toda la metodología paso a paso para diferentes equipos de PCR, ¿no? Cómo programarlos, etc. Es una buena guía para aquellos laboratorios que están recibiendo los primers y las ondas del CDC. Entonces, ellos se están enfocando en solamente detectar el gen de la nucleocápside, ¿no? Y están usando un control interno. Hace un rato les mencionaba de los controles internos, que sirven justamente para chequear de que en realidad estás colectando correctamente una muestra, ¿no? Porque si tú amplificas un gen humano dentro de tu PCR, quiere decir de que tu muestra ha colectado correctamente alguna célula humana, ¿no? Entonces, estás trabajando sobre la muestra adecuada. Eso es lo que te quiere decir. O sea, sí o sí debe de amplificar el control interno, ¿no? Entonces, el control interno que usan es el gen de la RNA-SAP humana, ¿no? Y usan dos tipos de parejas de primers para el gen N, a lo cual le llaman la amplificación para N1 y N2, ¿no? Ellos en su corrida usan hasta 45 ciclos, ¿no? 45 ciclos en los cuales su lectura y su interpretación se va a dar hasta el ciclo 40 nada más. Y acá está toda la curva. Esto por si acaso es un
una corrida de la muestra del coronavirus de SARS-CoV-2, ¿no? Esta es. Entonces, obviamente hay que setear la máquina para que te pueda dar correctamente la interpretación de lo que es una amplificación verdadera, de los que son solamente ruido, ¿no? O algunos otros ruidos que puedan aparecer, y setear correctamente el threshold, que le llaman esta línea verde, ¿no? Donde se va a poder discriminar. Entonces, según eso, recién, el criterio de amplificación que se tiene según el CDC es de que tú tengas un CT menor a 40. ¿Qué es el CT? El CT, vamos a ponerlo en forma sencilla, vendría a ser el ciclo en el cual la curva de amplificación está sobrepasando esta línea verde. Por ejemplo, en esta curvita de acá, el ciclo, el CT sería, si extrapolamos este punto de aquí, verde, hacia el eje X, el ciclo sería aproximadamente 23, ¿no? Un poquito antes de 23, 22,8 seguramente, ¿no? Quiere decir de que muy tempranamente está amplificándose, y eso seguramente habla mucho de la carga viral. No es lo mismo un CT que está en este lado que un CT que está al lado derecho. El CT que viene después, un 33, 35, etcétera, tiene menor carga. Pero en este caso del PCR, es un PCR que se está interpretando más cualitativamente. Ahorita no estamos cuantificando, ¿no? Eso quizás es muy determinante en la cuantificación. Ahorita simplemente es, si la corrida termina en el ciclo 45, están diciéndote, ok, a partir del ciclo 40, cualquier curva que aparezca hasta el ciclo 40, considéralo positivo. Pero si hay alguna curva que aparece después del ciclo 40, no hay ninguna amplificación, ¿no? O sea, no la debemos de considerar. Es simplemente una respuesta tardía que hay de la amplificación que suele suceder. ¿Ok? Entonces acá está el criterio de interpretación de los resultados de una PCR en tiempo real para el coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos reportes como positivos, no detectado, inconclusivos e inválidos. 4 formas de reporte según el CDC. Y ellos tienen 2 pares de primers, ¿no? Que les decía, basados en el gen N, el N1 y el N2. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el gráfico. Tienen 2 parejas de primers en este gen, ¿no? Lo que nos está mostrando. Entonces, si es positivo para los dos, ¿no? Entonces, y tu control interno, que era la RNA-SAP, es positivo o es negativo. En realidad, cuando el target, que es el blanco, sale positivo, ya no importa mucho qué es lo que sale en el control interno, porque te está hablando de que sí está funcionando la reacción, de que sí está amplificando. Entonces, esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, la interpretación es de que sí se ha detectado el ADN de este coronavirus. Entonces, es positivo. Solo cuando las 2 parejas de primer, el forward reverse, hicieron este producto y el forward reverse del N2 hicieron este otro producto. Solo así es positivo para el CDC. Y ahí debes de reportarles los datos a él y al que te ha enviado la muestra, ¿no? Si es que solamente uno de los 2 blancos es positivo al N1 o al N2. Y bueno, si sale positivo, esta interpretación ya, pero un ratito. Entonces, cuando es solamente positivo uno de los 2, es un resultado inconclusivo. Aún no sabemos qué es lo que hay, ¿no? ¿Y qué es lo que se recomienda? Repetir la prueba del ácido nucleico o volver a extraer nuevamente y repetir la PCR. Si el resultado aún no es concluyente, comunicarse con el laboratorio, en este caso, que me envió las muestras seguramente, para, eh, para hacer una transferencia de la muestra o una orientación adicional. Puede recomendarse seguramente colectar nuevamente la muestra o hacer otra metodología de la PCR, probablemente, ¿no? Quizás lo más fácil es colectar una nueva muestra. Ahora, si es que los 2 te salen negativos y tu control te sale positivo, obviamente no hay amplificación de tu target. Entonces, no hay amplificación de este coronavirus y el reporte es no hay detección. Reportes al resultado remitente
y obviamente podrías hacer algún ensayo para otros virus respiratorios. Probablemente se deba a otra infección. ¿Cuándo es inválido? Cuando te sale negativo para todo. Tu control interno tampoco sale. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo tu prueba? En realidad no está funcionando, no amplifica nada. No amplifica ni siquiera ADN humano, lo cual te está diciendo de que hay una mala toma de muestra probablemente, o algún error en el procedimiento, ¿no? Los master mix o alguna reacción. Entonces lo que se te recomienda es, repite la extracción, o sea, desde cero. Extrae nuevamente el ARN, ¿no? Y haz la RT-PCR nuevamente. Y si sigue inválido, lo mejor es colectar una nueva muestra para descartar ello. Creo que el mismo criterio se está usando a nivel de INS y ojalá que las personas que lo estén realizando puedan ayudarnos también a entender un poquito más de esto, ¿no? Es una respuesta muy técnica, pero seguramente a la gente que hace molecular les va a interesar bastante. ¿Qué más tenemos en el mercado? Tenemos de que existen también metodologías automatizadas, ¿no? Porque lo otro podría haber sido hecho, digamos, de forma manual, ¿no? Con diferentes equipos, pero hay también metodologías estandarizadas que ya están aprobadas. Tenemos, por ejemplo, la de Roche, ¿no? La del COVAS SARS-CoV-2 test, que el 12 de marzo tuvo su permiso especial para la FDA para ser usado en esta emergencia. Normalmente estos permisos se otorgan ante casos de emergencias como estos, ¿no? Son temporales, hasta que dure o hasta que se tenga algo mejor, ¿no? Mientras que dure la pandemia. Entonces, se está usando ahorita en Estados Unidos porque esas son plataformas que soportan muchas muestras para correr. Se usan en equipos especiales, ¿no? Acá está el reactivo, es el equipo, y son para muestras naso u orofaringeo. Han sido validadas para esos dos. Amplifican el gen ORF1A y el gen E, ambos. Los resultados pueden demorar 3.5 horas, 3 horas y media, pueden procesar hasta 384 resultados, o en la otra versión del equipo 8800 puede ser 960 resultados, ¿no? Obviamente puede hacer un ensayo dual, te puede detectar el SARS-CoV-2 que queremos y también los otros tipos de SARS asociados, ¿no? Como para poder discriminar si es que estamos frente a este nuevo virus o a los virus anteriores, ¿no? La detección siempre va a ser cualitativa por ahora, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? La estandarización para hacer un análisis cuantitativo en realidad es más compleja y sinceramente no va a ser fácil de implementarse a nivel mundial y en nuestro país seguramente vamos a pasar por lo mismo. Siempre vas a necesitar el personal entrenado. Es una prueba molecular, no es tan sencillo. Es fácil de operar probablemente, pero tiene interpretaciones que hay que considerar. Hay que setear correctamente el threshold, hay que interpretarlo a veces manualmente, ¿no? Y esto los expertos en el campo obviamente saben de a qué me refiero, ¿no? Bueno, también han habido en el camino, en estas últimas semanas, otras compañías grandes. Ustedes recuerdan Biomerix, ¿no? El grande de los inmunensayos. También tiene sus pruebas moleculares. Ha sacado, recientemente ha anunciado de que va a sacar unas pruebas, que es el Argin SARS-CoV-2 Regen, ¿no? Hace unas semanas ha anunciado que ya finalizó las pruebas, o sea, ya está lista para comercializarlas, pero les falta algunos permisos, ¿no? En este caso, esta prueba toma un poco más de tiempo, ¿no? Solamente está validado para un solo tipo de prueba respiratoria y a finales de este mes ellos esperan de que esté disponible y se obtengan también los permisos CE para la Comunidad Europea y FDA, que es un poco más estricto. Seguramente van a tener un permiso especial como la prueba anterior, ¿no? De Roche. Esto me ha llamado bastante la atención. Es una prueba molecular rápida, que le llaman. Necesita, nuevamente, bajo el mismo enfoque, en el mismo equipamiento, entrenamientos, ¿no? Etcétera. Pero lo que ellos dicen es, con nosotros es más sencillo. Los de Vita PCR SARS-CoV-2 ha tenido una aprobación hace una semana, ¿no? De aprobación CE para ser usada en la Comunidad Europea. Que esto lo ha realizado Credo Diagnostics Biomedical, fabricó este POC test. Es un POC test porque es súper rápido. Miren, el tiempo de manejo de las muestras que te dicen es de 2 minutos. O sea, colectas y guardas en un tubito de colección, es súper rápido, y lo pones en su cartucho, ¿no? Y el tiempo de corrida, ellos manifiestan que es de 20 minutos. Súper fast, ¿no? Y necesitan menor tiempo de entrenamiento, ¿no? Seguramente debe ser una metodología similar a la de los
Las pruebas que se hacen para tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Las pruebas automatizadas. Acá están algunos detalles. Acá dice cómo se colectan las muestras. Colectas nasofaringe, ¿no? Luego lo rotas, lo colocas en su buffer de lisis, ¿no? Lo mezclas ahí unas 10 veces y luego lo transportas ya en tu tubito de reacción y lo colocas en el equipo. Haces todas las configuraciones y te va a enviar los resultados en unos 20 minutos. Cuando hicieron el anuncio el día de ayer de la prueba rápida, yo creí que se referían a esta prueba. En realidad, aún lo creo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en los demás minutos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿De qué prueba se trata? A ver, la detección de SARS-CoV-2 en diferentes tipos de especímenes clínicos. Eso ya son algunos estudios que se han mostrado. Son recientes también, no tienen mucho tiempo. Si bien la colección se inició en enero y hasta la quincena de febrero, este paper recién se ha publicado en estas semanas, y en este estudio han usado a todos los pacientes confirmados para la enfermedad, para el COVID-19. Usaron muestras que vinieron de 3 hospitales de Beijing, de China, en este tiempo que les dije, que es 1 mes y medio. Colectaron 1.070 especímenes que pertenecieron a 205 personas y la mayoría de ellos eran hombres. La edad promedio era de 44 años y con un rango de 5 a 67 años. O sea, el 95% de la población estuvo entre 5 y 67 años. Hicieron también una prueba molecular, en este caso para el ORF1A. ¿Y qué es lo que vieron? Miren, ellos han colectado muestras bien interesantes. Un lavado bronquioalveolar, también tienen una biopsia con cepillo de fibro broncoscopio, que es esta de acá, esputo, hisopos nasales, hisopados faringios, heces, sangre y orina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de muestras. Desde los no invasivos, como heces y orina, hasta algunos invasivos, ¿no? Veamos, lo que nos interesa seguramente es la sensibilidad, ¿no? Veamos la sensibilidad entonces primero. Dentro de los lavados broncoalveolares, por ejemplo, ellos reportaron que obtuvieron 15 muestras, ¿no? Y 14 de esas muestras fueron positivas. O sea, eso representa una sensibilidad del 93%, ¿no? Y esto es tracto respiratorio bajo. Por eso recomendaban de que los tractos respiratorios bajos tienen más chance de tener positividad que los altos. En este cepillado obtuvieron 46% de sensibilidad. Y en el esputo, 72%. En el hisopado nasal, 63%, ¿no? Y en el faringio, 32%. En muestras de heces también encontraron ADN para el COVID, ¿no? 19. Entonces, el 29% de ellos encontraron el material genético, el ARN, ¿no? Y en sangre fue muy bajo. De 307 muestras, solamente solo 3 de ellos, que representan el 1% de sensibilidad. Y en orina no encontraron ninguno, ¿no? Ningún caso positivo acá. Y acá están los CTs que les mencionaba. Son en promedio, son bajos, ¿no? O sea, mientras más bajo significa de que hay más carga. Y mientras más alto sea el CT, significa de que hay menor carga, ¿no? Entonces vemos de que son muy similares, todos obviamente están por debajo de 40, ¿no? Que es el valor de corte que muchos laboratorios están usando, ¿no? Ese es el rango, o sea, de cuál fue el mínimo valor y el máximo valor, ¿no? De cada uno de estos tipos de muestras. Tenemos que en el esputo incluso fue el que tuvo más carga, el mínimo fue 18.4, es una gran carga, ¿no? Que pudo haber tenido este virus. Y este es el intervalo de confianza. O sea, con esto decimos de que se puede encontrar este material genético en diferentes tipos de muestras, pero con diferentes sensibilidades. Y en orina todavía no logra funcionar. Entonces, por eso es que la recomendación es, ¿no? En este caso, tracto respiratorio alto y bajo, ¿no? Y como esta charla está grabada, seguramente lo van a poder detener y analizar poco a poco los resultados que voy a mostrarles. Es un reporte, así se llama el artículo, un reporte de diagnóstico, de diagnóstico clínico y tratamiento de nuevos casos de enfermedad de coronavirus, que fueron 9 casos justamente, ¿no? ¿Y cómo hicieron esto? Es un reporte bien corto, que tiene un par de páginas. Aquí está el enlace si lo quieren leer en detalle.
y ellos mencionan de que hicieron algunas pruebas antes, durante y después del tratamiento. Antes está en cada uno de estos cuadritos van a haber tres resultados que están separados por un slash, ¿no? El primerito es el momento antes, el que está en el centro es durante y el que está al final es después. Antes se refiere a cómo llegaron los pacientes a estos hospitales. Y esos son los valores con los cuales llegaron. Algunos ya llegaron con valores muy por debajo, debido seguramente a la complicación. Algunos llegaron todavía con valores normales. Y el durante se refiere a que durante el tratamiento, cuando les empezaron a dar el primer día de tratamiento, cómo fue su valor del conteo, por ejemplo, acá de glóbulos blancos, ¿no? Y lo que está a la derecha al final es el after, el luego, cuando ya el paciente ya fue dado de alta, porque todos ellos fueron dados de alta, ¿no? Al final, ninguno falleció. Entonces, tenemos en la última columna el rango de referencia, los valores de referencia de cada uno de estos analitos, que seguramente ustedes lo manejan muy bien, ¿no? Sobre todo el equipo que trabaja en la parte clínica química, ¿no? Eh, Química clínica, sí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el contagio de los glóbulos blancos, el porcentaje de los neutrófilos, linfocitos, ¿no? La población de las células T, ¿no? La proteína C reactiva, esta es la procalcitonina, estos son ya los valores de saturación, ¿no? Del PCO2, del POO2, saturación de oxígeno, perdón, estas son las presiones parciales, esta es la enzima LDH, fibrinógeno, dímero D, y este es sangre oculta en heces. El FOB es sangre oculta en heces. Entonces, hay algunos resultados que dicen ND, que no tienen datos, ¿no? O BWP, que es débilmente positivo, ¿no? La mayoría, algunos de ellos, a partir de la mitad más o menos, no tuvieron datos porque no se les hizo un seguimiento. Recuerden, la pandemia fue tan rápida que a las justas se les pudo haber tomado algunas muestras y se perdieron algunos registros. Entonces, para las personas que están en esta situación y colectan los datos, es muy interesante de completar las pruebas para poder tener una idea después y poder hacer un análisis retrospectivo, ¿no? Es muy interesante. Miren, estos son los 9 casos y, por ejemplo, ¿no? Vemos de que el contagio de glóbulos blancos, que debe ser entre 4.000 a 10.000, el paciente 1 llegó con 10,1, o sea, 10.000. El paciente 2 llegó con 2.300, el paciente 3 con 9.600 y así, ¿no? Y vemos de que hay cambios en el tiempo. Cuando reciben el tratamiento, seguramente ya la complicación es tanta, ¿no? Y caen a 5.200 y luego empieza a recuperarse paulativamente, ¿no? En algunos casos no se recuperan, en algunos casos no hay mucha diferencia significativa, ¿no? En algunos casos no hay reportes o siguen cayendo los contagios, ¿no? En el caso de la proteína C reactiva, ¿no? Que muchos están usándolo, por ejemplo, ¿no? Viene un paciente con 111 y el valor, recuerden, de que es hasta 10 miligramos por litro. Entonces, vienen con una alta concentración de proteína C reactiva, es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entonces, durante el tratamiento esto va cayendo y finalmente para normalizarse. En algunos casos, la proteína C reactiva simplemente no pasa nada con ella, ¿no? En algunos casos sigue el mismo patrón de bajada, se pierden datos, ¿no? Y así, ¿no? Acá también se mantiene casi el mismo patrón del paciente 1, llegó con 110, cuando empezó a tener tratamiento cayó, ¿no? Casi a la normalidad, y de ahí como que se estuvo mantuviendo en el rango de normalidad, o el rango de referencia. Y así para los diferentes valores. Entonces, para el equipo que hace la parte bioquímica clínica, les va a ser de bastante ayuda seguramente entender este cuadrito, ¿no? Y analizarlo ya más profundamente para ver qué cambios hay. Pero en conclusión, así, con estos 9 casos, en realidad nos da todavía una idea nada más de qué es lo que tenemos. No hay mucha cantidad de casos que tengan estos analitos u otros analitos como para poder ser más conclusivos. O sea, esos valores son de referencia nada más, no te van a predecir cuál va a ser la evolución del paciente, ¿no? Cómo va a ser. Necesitas reportar mejores datos, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que se está publicando constantemente.
Bueno, existen también otras pruebas no moleculares. Ustedes dirán, pero si la prueba molecular, digamos, es el estándar con el cual clasificamos los casos, ¿no? Sí, pero a nivel mundial están desarrollándose diferentes metodologías que se están actualizando en un link que ahorita les voy a pasar, que cada día van subiendo o van complementando la información. Por ejemplo, tenemos pruebas inmunocromatográficas, tenemos acá el dato de una de estas pruebas que parece que está circulando ahorita en el Perú o va a circular, que es el COVID-19, que es un cassette, ¿no? De prueba rápida que detecta IgG e IgM, ¿no? Es una prueba inmunocromatográfica que según los fabricantes dicen que luego van a salir los IgMs a detectarse luego de 3 a 7 días de inicio de la infección. No sé qué sustento tienen, en realidad muchos de ellos todavía están en proceso de aprobación, si no ya estaríamos inundados de estas pruebas a nivel mundial, pero muchos están en fase de investigación. No sé cuál es el asunto con esta prueba aún, no lo sabemos, y su lectura es, como toda prueba rápida, en 10 a 20 minutos. Hay otras pruebas también inmunocromatográficas a nivel mundial, sobre todo en China, que fabrican un montón de esos tipos de pruebas, ¿no? Vamos a darles el enlace en un momento. Tenemos inmunoensayos, o sea, los ELISAs u otros tipos de ensayos. Entonces, ambos tipos de pruebas serológicas eh, están listadas en esta página, ¿no? Es bien interesante. Vamos a abrir este enlace y van a ver qué es lo que se presenta, ¿no? Voy a compartir esto un ratito. ¿Dónde estamos? Acá. Esta es la página de FIN, que es una organización internacional que ayuda bastante al diagnóstico de varias enfermedades. Tenemos los ensayos moleculares, los que están siendo comercializados actualmente. Tenemos los NATs manuales, acá están un montón de marcas, algunos muy conocidos, algunos no muy conocidos, acá está Biomerix, ¿no? Etcétera, etcétera. Es harta la información. Entonces, algunos países están adoptando algunas de ellas y otros países, obviamente, otras metodologías, seguramente de acuerdo al presupuesto, ¿no? Hay metodologías automatizadas, seguramente acá aparecerá la de Roche, ¿no? Que son metodologías automatizadas, también basadas en molecular, ¿no? Y después tenemos en desarrollo, tanto para metodologías manuales, ¿no? Como para automatizados, que están en desarrollo, o sea, todavía no tienen, acá están en prueba de concepto, por ejemplo, acá todavía están basados en laboratorio, les falta todavía validar más cosas y cosas como ellas, ¿no? O sea, esta página te mantiene actualizado, al menos por ahora, de qué es lo que se tiene a nivel mundial y a los investigadores les menciona que por favor suban ahí su información y en qué estado encuentran sus pruebas, ¿no? Y acá está la información que les quería mostrar, ¿no? El inmunoensayo. Hay pruebas ya comercializadas, ¿no? Algunas que tienen seguramente alguna aprobación, CE u otra, pero cuando uno ingresa al link, en realidad no encuentras el test. Al parecer solamente se puede tener la información a través del contacto directo, y esto no sé si lo puede hacer cualquier persona o simplemente agencias del gobierno, ¿no? Pero hay información, o sea, hay gente que está haciendo las pruebas. Esos son los inmunoensayos tipos ELISAs, de diferentes tipos de pruebas. Esto está en totalmente chino, por ejemplo. Esto lo ingresé ayer. Y así, ¿no? Hay diferentes tipos de marcas para inmunoensayos tipos ELISAs, para IgMs, IgGs. Hay pruebas rápidas basadas en estos flujos laterales, ¿no? Que te van a detectar también IgG, IgM para este tipo de pruebas. Y no encuentro los insertos de ellos en realidad, pero hay que comunicarse con ellos directamente, ¿no? No sé qué tiempo demore la respuesta. Pues hay diferentes tipos de estas pruebas que ya están siendo comercializadas, por ejemplo, ¿no? Y aquí no encontré, por ejemplo, lo que les mostré hace un rato, ¿no? Me pareció curioso. En desarrollo tenemos algunas otras pruebas que están, tipos manuales o automatizados, inmunoensayos, y también pruebas rápidas. O sea, se están desarrollando constantemente. Ya hay otro tipo ya de pruebas, ¿no? Soluciones digitales, tipos de medios de colección, otros diagnósticos, etc., ¿no? Y acá se insta a que por favor suban su información las empresas que hacen ese tipo de pruebas, ¿no? Voy a cambiar a la presentación. O sea, si quieren más detalle pueden indagar en esa página que se va actualizando y les va a ir dando información acerca de
de esas pruebas, ¿no? Entonces, a manera de resumen de lo que hemos venido mostrando, hay poca información, seguramente por esta velocidad, ¿no?, de las publicaciones y las revisiones, etcétera, porque tampoco es la idea de mandar cualquier tipo de publicación, ¿no? Tienen que pasar algún tipo de filtro. Va a tomar un poco de tiempo entender un poco más esta pandemia. Los diagnósticos también van a ir evolucionando, como les he mostrado, de que hay diferentes empresas y personas científicas que están en este trabajo. No me imagino cómo lo estarán haciendo porque todo el mundo está encerrado. Debe ser bien, bien limitante este tipo de trabajo, pero se está trabajando en ello. Entonces, en los siguientes días, semanas o quizás meses, se tenga más información y se tenga un kit ya totalmente validado como para poderlo usarlo a gran escala, ¿no? Eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Veremos qué sucede en ese tiempo. No he hablado obviamente de vacunas porque el tema no era vacunas, el tema era diagnóstico. Y como ya parte final, tenemos de que si bien existen diferentes pruebas para la detección del COVID-19, ahora obviamente el fuerte está en la prueba que nos va a dar el criterio de caso confirmado, ¿no? Según la OMS, que es la prueba molecular, los NAS, ¿no? En este caso, ¿qué dice la OMS para un caso confirmado? Tiene que salir un NAT positivo de cualquier metodología, pero positivo bajo sus principios de validez de esa prueba. Como les mencioné, algunos te piden de que si tiene dos genes, los dos te tienen que salir positivos, si no es inconcluyente. O si son tres genes, como en algunos casos lo hay, también te van a pedir una serie de condiciones. Entonces hay que leer correctamente cuál es el criterio del reporte de esas pruebas moleculares. Cualquiera de ellas puede llegar al Perú en cualquier momento, ¿no? No sé si solamente tenemos una prueba circulando o tenemos varias, pero en algún momento van a llegar varias de ellas y hay que estar atento a esa forma en este caso, reportarlo, ¿no? De acuerdo al criterio que ya se dio validado. Ahora, no todas las pruebas moleculares sirven para todos los tipos de muestras. Hay que ser bien, bien preciso en eso, ¿no? Hay algunas que han sido validadas en solamente un solo tipo de muestra, algunos en nasofaringio, orofaringio, etcétera. Que por ahí se publiquen resultados en muestras de heces u otros son solamente con fines de investigación, ¿no? No son todavía parte del criterio para decir que hay un caso confirmado. Entonces, la OMS te dice, te debe salir un NAT positivo o un cultivo positivo o una microscopía electrónica, donde evidencias al virus, ¿no? Obviamente lo más sencillo va a ser el NAT. Las pruebas no moleculares, si bien existen y están siendo comercializadas, aún se esperan de que tengan sus certificaciones respectivas, sobre todo las que van a ingresar a cualquier país como el nuestro, ¿no? Se ha dado ayer un comunicado de que se va a dar unas pruebas no moleculares supuestamente rápidas. Estamos pensando que pueden ser por anticuerpos. Entonces, como hemos visto, la aparición de esta respuesta todavía es muy tardía como para poderlo usar de tamizaje quizás. Esto va a abrir un gran debate en realidad, que recién se va a ver a partir de que se empiece a usar, ¿no? Pero no sabemos cuál ha sido el fundamento para estas decisiones, ¿no? Que esperemos que sea la correcta, como todos esperan, ¿no? Hay otros marcadores biológicos que se han realizado rutinariamente a pacientes con COVID. Lo que les mencionaba, conteo de glóbulos rojos, los hemogramas, la proteína C reactiva, en este caso, las pruebas que se hacen para muestras de arteriales, LDH, fibrinógeno, dímero D, sangre oculta en heces, etcétera, ¿no? Procalcitonina, marcadores, ¿no?, de procesos inflamatorios. Sin embargo, todavía son eh, muy pocos estos reportes y quizás dentro de nosotros alguno pueda reportar alguno de estos hallazgos. Sería interesante tener esos datos a nivel de Perú y ver cómo nos va con nuestros marcadores, no sé, hepáticos, marcadores de infección aguda o algunos otros conteos, ¿no? Y saber cómo les va a estos pacientes, ¿no? Eso sería un buen dato que podríamos aportar. Entonces, todavía no son muy concluyentes, no son muy predictores todavía de los desenlaces debido a la escasa evidencia, ¿no? Se dice que por ahí los marcadores de respuesta inflamatoria están ayudando bastante, pero nuevamente no hay algo ya totalmente concluyente. Miren, esto es bien curioso, ¿no? O bien interesante, mejor dicho. En China, para que un paciente sea considerado curado, ¿qué necesitan?
2 resultados negativos sucesivos de una prueba molecular en 2 días, ¿no? Día 1 y día 2, que salga negativo. Y obviamente ya la parte clínica, ¿no? Que su temperatura sea normal por 3 días consecutivos, y así como la mejora de los síntomas respiratorios, y que su tomografía axial computarizada por CT scan sea obviamente ya se normalice, ¿no? O sea, acá también es importante el apoyo de las otras áreas de tecnología médica, por ejemplo, ¿no? Como los radiólogos, ¿no? Donde su trabajo también es muy importante para ayudar a la progresión de la enfermedad o a los criterios de cura, ¿no? Que puedan haber. Entonces, eso es todo lo que les preparé en estas semanas, que hay información que abundan, pero hay que tratar de juntarla y enfocarla directamente a lo que queremos, en este caso el diagnóstico. Espero de que les haya ayudado bastante y seguramente va a haber mucha mejor información más adelante en estos días, pero les he dado algunos links muy interesantes en los cuales pueden encontrar esta información. Hay pruebas actualizadas que les dije, lo que les mostré hace un rato. Para la gente que hace citometría, también hay unos papers bien interesantes que te mencionan de cómo es que las poblaciones de los linfocitos se van a ver, va a haber algunas variaciones de acuerdo a los grados de patología. Eso yo no lo pude colocar acá. Disculpen por ello, pero los que están interesados pueden entrar a papers sobre ello. Acá hay uno muy bueno de eso. Y nada más queda agradecerles a ustedes por su atención. Esperemos de que esta lucha que tenemos sea lo más rápido posible por el bien de todos, ¿no? Todo el mundo estamos embarcados en esto, no solamente el equipo de blanco, también el equipo de gris, ¿no? La gente que hace limpieza, la gente que se queda en casa también ayuda un montón en esto. Y por favor, tomemos todas las precauciones debidas, sobre todo la gente que trabaja en el laboratorio, en la colecta de las muestras, y tomen las medidas de bioseguridad al pie de la letra y quizás exagerando, ¿no? Depende mucho, obviamente, del equipamiento con el que contamos, pero si es que no hay que hacerlo evidente para tratar de que las autoridades nos puedan otorgar estos medios de protección necesarios, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a terminar esta sesión y espero de que cualquier consulta me la puedan mandar a través del correo. Esto no es una transmisión en vivo, lamentablemente. No es tan fácil hacer también una transmisión en vivo. Y muy agradecido con el Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico. Y cualquier consulta, aquí estoy bajo mi correo para responder algunas de ellas. Muchas gracias.